Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Bueno, una semana más en el podcast Vendedores Ninja, yo muy contento, muy feliz, sobre todo muy agradecido por tener hoy aquí conmigo a una persona que conocí ya hace más de un año en Málaga y volví a coincidir con él en el año pasado, en noviembre, también en Málaga. Tenemos con nosotros a un auténtico artista de las ventas. Muy buenas, Samuel Santiago, ¿cómo estás? ¿Qué tal, José? Pues muy contento de estar aquí en el podcast contigo y con tu audiencia. Genial. Oye, gracias. Yo tengo que decir de Samuel que me quedé alucinado por toda su generosidad. Cuando yo fui a Málaga en noviembre a participar en el Málaga Ventas Care, una conferencia allí, luego Samuel después de las conferencias, de cenar, me acompañó al centro de Málaga y me hizo de guía turístico y no tenía por qué. Y el hombre estaba ahí conmigo hasta las tantas de la mañana viendo las luces de Navidad y eso es algo que me hace admirar a personas como Samuel, que lo dan todo y con una actitud increíble. Samuel, autor también de dos libros. Uno, Yo vendí hielo a un esquimal y tu último libro, Sé un artista de las ventas. Ostras, qué par de títulos más sugerentes. Último libro, ¿Cómo ser un artista de las ventas? ¿Qué es ser un artista de las ventas? Yo tengo que decir que no lo he leído todavía, lo tengo pendiente para que me lo traigan por comprarlo en Amazon y que me lo traigan. Así que no te puedo hacer preguntas específicas, pero todas las personas que no te conocen, que también les sugiere algo ese título, ¿qué pueden encontrar en ese libro? ¿Qué pueden aprender? ¿Cómo les va a ayudar en su día a día, en su operativa de ventas, Samuel? Pues mira, el título viene a caso de eso de artista, ¿verdad? Bueno, hay muchas acepciones y cuando uno piensa en un artista, pues a lo mejor se puede plantear esto del arte, ¿verdad? De la pintura o de la música. Sin embargo, no solo es eso, sino vamos a una de las acepciones principales que tiene la DRAE, bueno, el DRAE, el Diccionario de la Real Academia, es alguien que ejecuta algo con suma perfección, alguien que hace algo con mucha perfección. Entonces, para ser un verdadero artista de las ventas, ya no solo ser el típico vendedor que, bueno, te vende y ya está, aplica un cierre, una técnica de venta, ¿vale? Es alguien que hace algo con suma perfección, que tú ves y dices, este es un artista cuando lo escuchas de verdad y te quedas, wow. Entonces, claro, este libro lo que pretende es centrarse en la parte artística de la venta, porque entendiendo que hay muchísima parte ya como la neurociencia, ¿verdad? Como la neuroventa, todo esto está muy explotado ya y funciona y es muy bueno, pero yo en vez de pararme tanto en la parte científica me he apartado en la parte artística, en esa parte. Entonces, El artista de las ventas es un libro que nace de la necesidad de aprender a gestionar emocionalmente a uno mismo, también a los que te rodean, a influir, a persuadir en los demás, ya no solo desde la parte científica, de la parte más, pues como bien de la neuroventa, ¿no? Sino también a nivel ya interno, más que afectar el cerebro de los demás, afectar tu propio cerebro en cuanto a motivación, por ejemplo, para eso, para permitirte pues hacer la venta mucho más sencilla y también hacerla de una manera mucho más, podríamos decirlo, más efectiva. Genial, Samuel. Tu carrera profesional está muy ligada también, por supuesto que en el mundo de las ventas y dentro del mundo de las ventas a lo que es las llamadas telefónicas. ¿Es así? Es así, ¿verdad? Correcto. Sí, sí, es así. El mundo de las llamadas es un mundo duro, ¿no? O sea, cuando tienes que llamar y un trabajo de teleoperador, telemarketing, que tienes que llamar a muchas personas, de muchas personas muchos te dicen que no, hay muchas personas que cuelgan el teléfono, la gestión emocional y el que no te afecte ese tipo de cosas es absolutamente fundamental, ¿no? Tienes razón, y es así, Josué. De hecho, fíjate que un teleoperador normalmente, tanto para... yo distingo dos tipos, ¿no? De hecho, por eso estoy enfocado en dos cursos básicos, ¿no? Que son los que yo ofrezco. Tanto el del telemarketing, como que es llamada a puerta fría, podría ser, llamada fría, como la teleconcertación de citas telefónicas. También, no vas a vender, pero vas a cerrar una cita, tú sabes, ¿no? Para que después vaya un representante, ¡cluc! Y cierre la venta. Se hacen dos pasos. Bueno, puedes llegar a recibir, si haces unas 100 llamadas al día, unos 80 llamadas, puedes recibir perfectamente entre 250 y 300 noes.
Entonces, claro, eso no es como un vendedor presencial que también recibe noes y está cara a cara. Lo que pasa es que es mucho menos intenso, porque a lo mejor vas a un sitio, tienes una reunión, vas al coche, vuelves y tal, ¿verdad? Pero el teleoperador o los que utilizamos el teléfono como herramienta para vender o concertar citas comerciales, recibimos un no detrás de otro, un no detrás de otro, es mucho más intenso. ¿Cómo gestionar eso? Por eso en mi libro Sé un artista de las ventas me he centrado sobre todo en eso, Josué, en que alguien que es también que se dedica a la venta telefónica, no solo a la venta presencial, a la telefónica, que es la más dura, que pueda aprender los mecanismos mentales para que se pueda gestionar como persona, para que sea mucho más sencillo vender y para que esté mejor, pues más todo el tiempo posible que se dedica a la venta. La venta telefónica, Samuel, ¿tiene ventajas con respecto a otro tipo de venta presencial o simplemente no, ni ventajas ni desventajas, simplemente es diferente? Por supuesto, pues mira, como todo tiene sus ventajas y sus desventajas si lo comparamos con otro tipo de venta. Por ejemplo, comparándolo con la venta presencial tradicional de formadores como tú, que os dedicáis a eso, a dar formaciones a empresas, podríamos decir que hay algunas ventajas. Por ejemplo, hay una ventaja que es el hecho de que alcanzas muchos más clientes en mucho menos tiempo. El teléfono lo puedes utilizar para hacer prospección comercial. También lo puedes utilizar para hacer una venta telefónica. Puedes llegar a perder incluso un número de cuenta, un DNI. Todo eso se consigue. Puedes alcanzar grandísima parte del territorio nacional desde tu casa sentado con un teléfono. Entonces, a lo que es alcance, a lo que es velocidad, a lo que es segmentación de mercado también, el teléfono permite tener un alcance que presencialmente a día de hoy es imposible hacerlo. Totalmente. ¿Y cuáles crees tú que son las limitaciones que existen al realizar esas llamadas, ¿no? Y si existen limitaciones, ¿cómo las podemos superar? Pues claro, limitaciones, por ejemplo, sí, hay una limitación que es muy común y que enseño en los cursos de formación, que es que como no ves a la persona, generar confianza en el otro es muy, muy complicado, es muy difícil. No es lo mismo, vas con tu traje, con tu maleta, con tu glosario, con tu tablet, hola, ¿qué tal? Soy Samuel Santiago y represento la empresa tal y haces tu presentación de ventas, que en el teléfono lo único que tienes es una voz y con tu voz tienes que hacer confiar a la persona para hacer que te compre, para concertar una cita, etcétera. Entonces, esa es una limitación. ¿Cómo se puede vencer? Bueno, me gusta siempre enseñar que aunque es cierto que la voz solamente es una dimensión, ¿no? Cuando hablas por teléfono, no te ven físicamente, pero sí es verdad que en la voz se transmite todo. Tú puedes saber si yo estoy sonriendo porque cambia un poco el timbre de mi voz, el tono empieza a cambiar un poco, se transforma. Tú puedes saber si estoy triste, alicaído, sin ganas de llamar, como dice mi amigo Ricardo Ramos, con menos ganas de ir a vender, con las mismas ganas de ir a vender que de morirme, ¿no? Porque es verdad, porque es verdad. Y todo eso se percibe, se transmite, el entusiasmo también, en el podcast también, ¿verdad? Los podcasts estos, todo se transmite en la voz. Entonces, hay una serie de técnicas que se pueden aplicar a la voz para conseguir que la otra persona desee y confíe en ti, que al fin y al cabo, pues eso es lo que cierra una venta. Totalmente. Oye, Samuel, ¿y por qué con todas las ventajas que tiene llamar por teléfono, por qué las personas sentimos tanto rechazo, ¿no? A la hora de hacer llamadas telefónicas? Tienes razón. ¿Sabes? Hablaba con un formador experto en territorio nacional hace una semana de esto y me llamó mucho la atención, José, porque decía, parece ser que levantar la mano estos centímetros, nada, 15 centímetros para ponérselo en la oreja y llamar, como tú me hubieras dicho, que eso parece, pues no sé, parece un mundo, ¿no? Y son 15 centímetros lo que levantar la mano, 20, ¿no? No es nada más. Pero es verdad, pues la verdad es que eso me lo he preguntado muchas veces, Josué, y solamente puedo dar mi punto de vista como persona que ha hecho telemarketing, que ha hecho también visita presencial. Es el miedo tal vez a lo desconocido. Primero porque si nunca has llamado ya tenemos miedo. Salimos de nuestra zona de confort, del cara a cara, del hola, ¿qué tal? O sea, ya salimos de ahí. Nos metemos en llamar a alguien que tampoco vemos. No vemos un rótulo, no vemos a nadie. Entonces, lo que no se ve normalmente, las personas tememos aquello que no vemos. Entonces, nos tenemos que basar todo nuestro sentido en el oído y estar muy pendientes.
Pueden ser un par de cosas, un par de miedos, que realmente son, si te paras a pensar, irracionales totales, no son miedos como tal, racionales, no son miedos lógicos, yo los veo racionales, pero lo que sí hay que entender a las personas que tienen esto, porque nos pasa a todos, a mí también me pasaba cuando empecé, yo cuando empecé en una empresa de telemarketing hace ya un montón de años, estaba, pues a ver, yo siempre he sido muy lanzado, pero me daba cosa y me daba miedo tener que llamar por teléfono y hubiera preferido 20 veces ponerme delante de alguien que viese. Pero por eso hay que entenderlo, hay que controlar ese miedo, hay que regularlo y bueno, con la práctica pues se pierde. ¿Y y aquí la cuestión que quizás se están preguntando muchas personas que nos están escuchando es, bueno, vale, ¿y cómo perder ese miedo? ¿Hay fórmula para perder el miedo? Pues sí, de hecho, una de las fórmulas, ya no solo para hablar por teléfono, para hablar en público, para hablar con alguien, es para vender en presencial, es el método que yo utilizo. Solamente le he puesto un método por hacer un método. Yo sé que tú eres de método también, de claves, de como en tu libro, El Vendedor Ninja, ¿no? Que me encanta y hay que ser también pragmático, ¿no? Está muy bien contar historias, por ejemplo, ¿no? El storytelling, el artista de la venta es un montón de historia para también que te entretenga, pero sí es verdad que yo soy partidario, como tú, de hacer métodos. En este caso, mi método es un método simple que a mí me ha servido y que nace de la necesidad. Con el método ICREF, lo he llamado así, el ICREF, es un método que se basa en identificar las emociones, lo que estás sintiendo, controlar esa emoción, regular posteriormente esa emoción en venta, emociones en venta. Básicamente, esto no he inventado nada nuevo, es por ponerle un nombre y que el vendedor de a pie puede utilizar la inteligencia emocional como herramienta con un método práctico de 3 pasos y que pueda identificar en primer lugar lo que está sintiendo. ¿Es agradable o es desagradable lo que estoy sintiendo cuando cojo el teléfono y me pongo a temblar para llamar? Pues si no es agradable, evidentemente eso tiene que tener un porqué. Encontrando el porqué, pues porque me imagino, ¿no? Miedos irracionales. Me imagino que voy a hacer, imagínate, ¿no? Que no voy a saber qué decir, que me voy a quedar bloqueado, que van a pensar mal. 1.000.000 de cosas. ¿Bien? Una vez que uno hace eso, tiene que controlar la emoción, es decir, darte razonamientos mediante que validen o no eso que sientes. Entonces, ¿qué razonamiento tienes para un miedo irracional? Ninguno. ¿Hay algo que tú puedas decir efectivamente, José, que digas, es que esa persona la voy a llamar y la voy a molestar? Hace 2 semanas hacía una formación y me decían eso. Estaban todos con la creencia limitante de que al llamar iba a molestar. Y yo dije, quitaos eso, porque es falso, porque no lo sabes. ¿Por qué piensas con la anticipación algo que no sabes? Y además, encima, utilizas tu imaginación mal. Ojo, es humano, es comprensible, pero no es lo mejor y es una creencia limitante del copón. Entonces, una vez que hemos controlado eso, que lo hemos entendido, hemos controlado, no nos hemos dejado llevar por las emociones, ahora las regulamos con los razonamientos. Bueno, pues si eso no es así, eso no es cierto, es una creencia mía que no tiene ninguna base lógica, ¿por qué voy a molestar a esa persona? Igual esa persona está esperando y tiene ganas de llamarle para que le compre, que de hecho a mí me pasa. A veces la mayoría de las llamadas no caen en nada, puede ser, pero a veces alguien está buscando precisamente eso y te llama y está agradecido y hace el negocio. Bueno, pues una vez que consigues eso ya estás totalmente regulado y tranquilo para poder hacer la llamada con una efectividad mucho mayor. Ajá. Y Samuel, hay llamadas y hay personas que te envuelven en esa conversación y yo lo noto cuando me llaman por teléfono que empiezan de tal manera y hacen 2 o 3 preguntas al principio que empiezan a envolverte y es como que te están atrapando poco a poco y tú te estás viendo atrapar pero te están conduciendo de una manera increíble. ¿Cómo se hace eso? ¿Qué hay que hacer para envolver a una persona en esa conversación telefónica y que esté ahí en el teléfono y que al final te diga que sí? Pues mira, hay varios tips, ¿vale? No es que sean trucos, cuando se conocen son simplemente tips, son claves, orientaciones. Mira, en este caso, lo primero, cuando yo hago una formación es explicar cómo controlar las emociones, con lo que hemos hablado, pero ya llega un momento en el que ya necesitamos técnica. Y una vez que ya te controlas tú, eres capaz de influir en las emociones de los demás, pero para eso necesitas técnica. ¿Y qué técnica normalmente se suele utilizar? Bueno, mira, en telemarketing o en llamadas, ¿vale? Hay una cosa que quiero distinguir.
El telemarketing normalmente no está muy bien visto, es muy intrusivo, es muy agresivo. Es cierto, es cierto. Puedes utilizar el telemarketing o el teléfono como una herramienta, como un mazo para derribar algo o dispararle a todo lo que se mueva a ver qué cae, que eso es como se trabaja en muchos call centers, no en todos. Y también puedes utilizar el teléfono como un bisturí, como una herramienta precisa para conseguir extraer lo que quieres, para prospectar, para quedar... ambas formas están bien. Yo utilizo ambas dependiendo o enseño ambas, ¿no? Por eso en las formaciones mías siempre intento eso, ¿no? Que las personas llegan a una conclusión que es, bueno, las llamadas telefónicas sirven para eso, sirven para captar atención, para darle también a tu marca, porque cuando coges el teléfono y te coge un teleoperador, lo primero que te suelta es: hola, te llamo de, soy tal y te llamo de, se presenta por la ley y que hay que cumplirla, y después eso, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo te van metiendo? Respondiendo a tu pregunta, ¿cómo te van metiendo en eso? Es un guión de venta. Es un guión de venta como un guión presencial, como los presenciales que se pueden hacer. Esto es un guión de venta donde las claves de la persuasión y de ya la elocuencia que tenga cada uno, pero las claves de la persuasión, de poder llevarte de un punto A a un B a un C y terminar cerrando, haciendo lo que más o menos quieren contigo, eso es un arte. Eso también va en la persona, pero también es una ciencia y es un guión con unas partes que estás siguiendo cada vez que te llaman, y de esa manera pues tú vas según el que lidera la llamada. No eres tú. Claro, es la otra persona que te hace unas preguntas que empiezan con algo que seguramente tú tienes que responder que sí, y como has respondido que sí, entonces viene la segunda pregunta que también respondes que sí, y entonces ya tu cerebro es como está diciendo, bueno, ya has dicho 2 veces que sí, la tercera también estoy esperando más cosas porque no tengo razones para decir que no de momento, ¿no? ¿Cómo te llamas? ¿Es usted usuario de tal? Lo que sea, ¿no? Sí, aún así, el hecho de eso, yo estoy en contra de algunos del call center tradicional. Hay ciertas cosas que enseña con las cuales yo no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo por la práctica y por la tralla. Pues, por ejemplo, lo del condicionamiento positivo hasta cierto punto. Es decir, que si yo te digo sí, y esto a los oyentes seguro le va a encantar, si yo te digo, ¿verdad que sí? ¿Verdad que tienes tal en casa? ¿Verdad que sí? Y tú dices sí. Y tú, ¿verdad que sí? Como tú bien sabes, ¿no? Como tú bien sabes, eso es. Entonces Claro. yo pienso, bueno, no lo sé, pero tengo que decir que sí que lo sé, ¿no? Lo adopto como cierto, ¿no? Claro, eso, a ver, está bien el hablar en positivo, según PNL, tú sabes que es necesario y que está bien y ayuda a condicionar a la persona, pero había alguien que decía, mira, esto es un guión que viene de Estados Unidos, me decía alguien una vez, y si le sacas 15 sís a la persona, te termina comprando. Y digo yo, no, en la práctica no es cierto, no es así. Y tampoco puedes hacer eso, porque la gente no es tonta, la gente sabe que tú le estás arrancando sí, ese sí, ese sí, ese, y si al final te va a poner una excusa y te va a decir, no te va a decir que no, pero te va a poner una excusa, te va a colgar y no te va a coger el teléfono. O sea, eso no sirve. Lo que sí es verdad que sí sirve, o lo que yo he visto es el trasfondo de ese sí, es generar un ambiente extremadamente o extraordinariamente positivo en la llamada, con tu tono de voz, con tu entusiasmo. Y de esa manera, la gente ahora sí. Ahora se ve envuelto en ese sí, claro, y si te tiene que decir que no, no, ten en cuenta que el vendedor busca el no. Yo cuando llamo busco el no. A mí el que me diga alguien sí, 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 no me sirve demasiado. Me sirve para generar un estado positivo. Pero yo lo que quiero es que me diga no, para poder empezar a rebatir, ahorrar tiempo y empezar realmente la venta. Genial, qué bien. Oye, Samuel, ¿dónde te puede encontrar la gente? ¿Dónde pueden hacerse con tus libros? ¿Dónde te pueden contratar esa formación que tienes de telefónica? ¿Dónde te encontramos? Bueno, el LinkedIn es mi red social estrella. Ahí está todo. Y subo contenido, como tú sabes, pues además que estamos de contacto los dos, siempre, todos los martes por la tarde suelo subir algo bastante interesante. Para encontrarme, me encuentras en mi página web, Psicoventa, con P delante, como psicología, psicoventa.es. Y los libros en Amazon, bueno, Yo vendí hielo a un esquimal y el Sé un artista de las ventas, en el mismo Amazon, en físico, en digital, como más te guste.
Genial, muy bien. Bueno, pues Samuel, ha sido un placer tenerte conmigo, con nosotros, con todos los oyentes aquí en este espacio. Te deseo grandes éxitos, que te los mereces por tu actitud y por... yo te he visto hablar te vi en el Málaga Ventasquer, le pusiste pasión, enganchaste muy bien a la gente, es decir, enganchaste en el sentido de buen feeling ahí, la gente estaba pendiente de tu conferencia bueno, y una persona como tú con esa actitud y con esa predisposición bueno, pues no solamente le deseo éxito, es que se lo auguro y sé que va a ser así. Así que mucho éxito. Wow, pues muchísimas gracias. Me conformo con la mitad del que tú has conseguido ya, José. Bueno, bueno, Que tú bueno, eres un bueno. referente para mí a todos los niveles desde que empecé yo en esto. Vamos, que tú llevas ya unos cuantos años más. Muy bien. Bueno, pues, no, bueno, esto Samuel, nada, como me dijo una vez una persona que estaba allí precisamente, una vez me lo dijo y estaba allí en el Málaga Ventasquer y me la encontré allí, que vino de Madrid y esta persona, creo que fue Christian Corwan, que me dijo, Josué, la vida es como una escalera mecánica. Cuando tú miras para arriba siempre hay alguien arriba, pero cuando tú miras para abajo siempre también hay alguien debajo. Así que Samuel, yo creo eso es una metáfora muy buena, ¿no? A lo mejor Sí, sí. eh, mm, yo estoy, tú me ves un poquito ahí arriba, pero bueno, también tengo yo a gente arriba, miro para abajo y al final, ¿sabes qué pasa? Que si te esfuerzas y con una actitud increíble como la que tienes tú, pues la escalera siempre va subiendo para arriba. Así que no importa, porque al final tendrás éxito más que yo, seguro, porque yo tampoco tengo tanto éxito. Así que te deseo lo mejor, Samuel. Muchísimas gracias por todo y por tu tiempo y por compartirnos estos mensajes tan valiosos. Ha sido un placer estar contigo, Josué. Aprendo de tu ejemplo. Muchísimas gracias, de tu humildad también. Y bueno, gracias por abrirme el podcast Vendedores Ninja. Me encanta, lo escucho, lo sigo y aprendo un montón. Así que un placer estar aquí. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Samuel. Para cuando quieras. Aquí lo tienes, ¿vale? Gracias. Chao, chao. Gracias. Hasta luego. Adiós, Samuel.